Eso es lo que eso es lo que hemos definido. ¿Estamos de acuerdo? Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Luego hemos definido que la quali era cómo determinar, ¿no? Un elemento o cualquier, sí, un elemento en particular, ¿no? Puede ser hierro, calcio, ¿qué puedo decir? Manganeso, potasio, magnesio, ¿no? En diferentes muestras, ¿no? Pero eso es lo que trataba de estudiar lo que era la química analítica cualitativa, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? Eso es lo que hemos definido. Y en el segundo punto era lo que era el análisis cualitativo, cuantitativo, mejor dicho, que lo que determinaba es cuánto hay de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es importante básicamente en la parte de lo que es la alimentación del animal, ¿no? En la parte pecuaria. ¿Por qué? Por decir, si yo quiero obtener en materia cárnica, por decir, de res, cerdo o alguna otra alimentación, yo tengo que verificar en los forrajes que yo le voy a dar como alimentación al animal, básicamente qué cantidad de hierro necesita mi animal, ¿no? Para que tenga esa carne una buena cantidad, que esté de acuerdo a lo que piden en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La cantidad de hierro que tiene la carne. Entonces yo tengo que darle una fuente de alimentación rica en hierro. Entonces básicamente eso nos sirve para determinar ese tipo de elementos, ¿no? Para que mis animales que yo voy a producir, digamos, y lo que voy a, básicamente al mercado de consumo que voy a llevar, sea de calidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso? ¿Sí? ¿Se Miguel, está entiende? grabando. Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, nos sirve para ese tipo de cuestiones ya en materia de carne. Igual, ¿no? En materia de leche, cuando yo produzca bastante cantidad de leche, digamos, en lo que es los vacunos, entonces yo tengo que determinar cuánto de calcio tiene la leche que está produciendo mi ganado, ¿no? Entonces, porque hay un límite que debe tener, ¿no? De calcio, la leche que produce mi vaca, por decir, yo tengo, por decir, vacas para ordeñar o que producen bastante cantidad de leche para la obtención de queso o leche fluida al mercado. Estamos de acuerdo para el consumo de los habitantes, digamos, aquí en La Paz o en algún otro departamento de esta nación de Bolivia. Entonces, yo lo que voy a determinar básicamente, este tipo de métodos me sirven para determinar si realmente tengo calcio y en qué cantidad tengo calcio, ¿no? En la leche. ¿Me dejo entender eso, chicos? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de análisis nos sirven básicamente para eso, para eso. Para este tipo de producto de calidad que vamos a ofrecer al mercado, ¿ya? Entonces, es muy importante entonces, saber, ¿no? Estos detalles, en particular, mediante ensayos, determinar todo eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ya, ahora vamos a entrar básicamente lo que esto es la parte introductoria de lo que es la estadística para química analítica. Les va a servir básicamente para determinar los errores cuando ustedes hagan en un análisis cuantitativo. ¿Ya? Antes de entrar a este tema, en el anterior habíamos visto una introducción a la química analítica, ¿no? En lo que era generalidades. Como segundo punto habíamos visto metodología analítica general. Y el tercero que era etapas de un método analítico, ¿no? ¿Qué parámetros tenía que tomarse en cuenta cuando se hace estudios? Ahora, vamos a entrar lo que es la parte estadística, ¿ya? Para química analítica. Esto les va a servir básicamente cuando ustedes hagan su proyecto de grado, tesis, trabajo dirigido,
por cuál de los métodos ustedes se titularán, no lo sé. Entonces, para eso les va a servir básicamente esto, para que hagan su trabajo de grado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cuando ustedes hagan ensayo, ¿cuál será el título de su trabajo? No lo sé. Ustedes seguramente en los últimos semestres van a definir a su trabajo, a qué campo va a estar orientado. Lo que tal vez va a ser aves, o tal vez va a ser lo que es el ganado camélido o vacuno. No lo sé, ¿no? Va a depender mucho de ustedes por cuál lado se inclinen para poder definir su tema para lo que es para su defensa o para su investigación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Sí, sí, Ya, entonces vamos a entrar como unidad 2, lo que es la introducción a la estadística para química analítica. El primer punto que vamos a definir va a ser 2.1, tenemos errores en el análisis cuantitativo. ¿Ok? Una vez que aceptamos que los análisis cuantitativos jugarán un papel predominante en cualquier laboratorio analítico, ¿ok? Debemos aceptar también que los errores que aparezcan en tales estudios son de gran importancia. Nuestro principio guía será que no existen resultados cuantitativos válidos si no van acompañados de alguna estimación de los errores inherentes a ellos. Este principio se aplica no solo a química analítica, sino a cualquier campo de estudio en el que se obtengan resultados numéricos experimentales. Ya, entonces, ustedes seguramente cuando van a hacer su trabajo van a tener que diseñar un diseño experimental, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para eso necesitan realizar ensayos, ¿no? Puede ser por titulación o por gravimetría, ¿no? Diferentes ensayos que hay. Y de los importantes son la gravimetría y lo que es la valoración o titulación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Entonces, supongamos que un químico sintetiza un reactivo analítico, creyendo que es completamente nuevo. Lo estudia utilizando un método espectrométrico. Y el compuesto da un valor de 104, por decir, ¿no? Mediante un equipo. ¿Okay? Normalmente la mayoría de nuestros resultados se citarán en unidades elegidas con todo cuidado. Pero en este ejemplo hipotético pueden utilizarse unidades arbitrarias. Al revisar los libros de referencia, el químico encuentra que ningún compuesto descubierto hasta el momento ha arrojado un valor de más de 100 cuando se ha estudiado con el mismo método en las mismas condiciones experimentales. ¿Okay? La pregunta que surge naturalmente es, ¿nuestro químico descubrió en realidad un compuesto nuevo? Esa sería la pregunta, ¿no? Que nos nace. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta reside en el grado de confianza que podemos asignar al valor experimental de 104, ¿no? Al valor experimental nos da de 104, pero lo que ha encontrado el químico es de 100, ¿no? Entonces dice, ¿qué errores están asociados con él? Dice la pregunta, ¿no? La otra pregunta que nos hacemos. ¿Qué errores están asociados con él? Si el estudio posterior indica que el resultado es correcto, dentro de dos unidades arbitrarias, ¿no? Es decir, que el verdadero valor se encuentra en el intervalo 104 con un error de más o menos 2. Entonces, es posible que se haya caracterizado un nuevo material. No, es posible, dice, es una posibilidad, dice, ¿no? Que se haya caracterizado un nuevo material. Pero si las investigaciones muestran que el error puede alcanzar hasta 10 unidades, es decir, 104 con un error del 10%, con una desviación en realidad de 10 unidades, ¿no?
Entonces, si está diciendo de 10, puede ser, dice, a 114 o la diferencia siendo, puede ser 90 94, ¿no? Entre ese rango, por eso está con más menos 10, ¿estamos de acuerdo? Puedes restarle al valor experimental de 104 menos 10 o puedes sumarle más 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entiende, chicos? Sí, ingeniero. No, ¿se entiende? ¿Entiendes? ¿No? ¿Entienden, chicos? ¿No ve? Es como decir, por decir, yo tengo aquí 104. Entonces, el límite que me permite puede decir, dice, puede ser 10, de 10 unidades me está diciendo que pues, puede estar en ese rango, ¿no? Entre 114 y aquí el 94. ¿Estamos de acuerdo? Esta diferencia es 10, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? De 94 a 104. ¿Sí? Y de 104 a 114 también es 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entiende? Sí, licenciado. ¿No ve? Ya, entonces, es muy probable que del verdadero valor sea en realidad menor que 100, en cuyo caso el nuevo descubrimiento dista mucho de ser cierto, dice, ¿no? Puede que sea el valor verdadero menor que 100, pero en cuyo caso el nuevo descubrimiento está muy distante a lo que dice el valor verdadero, ¿no? A eso se refiere. Es esencial conocer los errores experimentales para interpretar adecuadamente los resultados en términos estadísticos, ¿ok? Una situación más común es el del analista que lleva a cabo varias determinaciones repetidas en el curso de un solo análisis. Supongamos que un analista efectúa 4 veces un experimento volumétrico y tiene valores de 24,69, 24,73, 24,77 y 25,39. ¿No? Esos son los valores experimentales cuando ha hecho un análisis volumétrico, ya un experimento volumétrico. Seguramente debe ser esto por titulación, si no me equivoco, ¿no? Para analizar algún elemento o alguna sustancia, ¿no? El primer aspecto por señalar es que los valores de titulación se redondean entre 0,01, ¿no? Esas son las cifras, con 2 cifras, con 3 cifras, o con 2 cifras significativas, 0,1, ¿no? También es evidente de inmediato que los valores que son distintos, debido a los errores inherentes a las medidas, y que el cuarto valor 2539 es sustancialmente diferente de los tres, ¿no? Estos tres, por ejemplo, como se puede observar acá, son muy cercanos, ¿no? 2469, 2473 y 2477. Pero el último valor que se ha obtenido es muy alejado, ¿no? Del valor próximo al 2477. Dista mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede rechazarse sin riesgo este cuarto valor, de manera que, por ejemplo, el valor medio se presente como 24,73 ml, 24,73 ml. ¿Por qué les digo? Si nosotros tomamos en cuenta el quinto valor o el cuarto valor más, posiblemente el error va a ser mayor. ¿Me dejo entender? En este análisis que se ha hecho mediante el experimento volumétrico. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, ingeniero, ¿No se ve? entiende. Si yo, digamos, tomo en cuenta esto, entonces el error va a ser, el error que se va a obtener va a ser mayor. Entonces, esto fácilmente se puede desechar o descartar, solamente tomar en cuenta estos tres.
En términos estadísticos, el valor 25 es un resultado anómalo, dice, ¿no? O es anormal, o algo hemos hecho mal. A eso se refiere cuando hablamos de un resultado anómalo. Otro problema frecuente es la comparación de dos o más conjuntos de resultados, ¿ok? Supongamos que un analista mide el contenido de vanadio en una muestra de acero. Ya es un ejemplo, ¿no?, que se está dando. Básicamente mide el vanadio en una muestra de acero usando dos métodos distintos. Con el primero se obtiene un valor medio de 1,04%. Un valor medio o el promedio, dice, ¿no? Seguramente ha debido ser varias pruebas, ¿no? Entonces un promedio es de 1,04%. Con un error estimado del 0,07%. Con el segundo, un valor medio de 0,95% y un error del 0,04%. Al comparar estos resultados surgen varias preguntas. Uno de ellos, ¿los dos valores medios son significativamente diferentes o son indistinguibles dentro de los límites del error experimental? ¿No? Como nos podemos observar, 1,04 y 0,95 son valores diferentes, no son ni cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta, ¿no?, que pueden surgir. Uno de los métodos es bastante menos propenso a errores que el otro, dice, ¿no? Uno de los métodos es bastante menos propenso a errores que el otro. Otra pregunta, ¿cuál de los dos valores medios está en realidad más cerca de la verdad? Pues básicamente, al comparar entre estos ambos resultados, esas tres preguntas surgen, ¿no? Entonces, para concluir, notemos que muchos análisis se basan en métodos gráficos, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. En lugar de medir repetidamente la misma muestra, realizamos una serie de mediciones sobre un pequeño grupo de estándares, los cuales tienen concentraciones conocidas que cubren un intervalo considerable. De esta manera establecemos una curva de calibración que puede utilizarse para estimar la concentración de muestras estudiadas con el mismo procedimiento. En la práctica, por supuesto, todas las mediciones, las que se basan en estándares y las que se efectúan en muestras, estarán sujetas a errores. ¿Ya? Cualquier experimento que hagamos, ¿no?, de laboratorio, siempre van a estar sujetas a errores. Ya no vamos a tener una prueba, digamos, que tenga el 0% de error, eso no hay. Siempre hay error, aunque mínima, pero siempre va a haber error. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En diferentes cosas, porque todos no observamos lo mismo y con lo mismo en lo visual. ¿Me dejo entender? Siempre un 0,1 ml para el otro va a ser que falta 0,1, para el otro puede ser que ya está en su punto, ¿no? Entonces, cada uno ve de diferente manera y por esos mismos se puede observar los errores. Entonces, lo que digamos, si hace un experimento, por decir el Ramiro, de aquí de ustedes, va a sacar un resultado, ¿no? Al hacer varias mediciones. Ahora, lo que haga Madeleine va a ser muy diferente a lo que ha obtenido el Ramiro. ¿Me dejo entender? ¿Eso se entiende? No van a ser las mismas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ¿Ya? Inge. Por ejemplo, es necesario calcular los errores en que se incurra al trazar la curva de calibración. Estimar el error de concentración de una muestra determinada utilizando la curva. Y estimar el límite de detección del método, es decir, la cantidad de analito o la que se va a analizar, la muestra más pequeña,
que puede detectarse con un grado de confianza concreto. Estos ejemplos presentan solo una parte de los problemas que pueden surgir de la ocurrencia de errores experimentales en el análisis cuantitativo. Como segundo punto podemos entrar lo que es los tipos de errores que hay, ¿no? Entonces, por decir, básicamente cuando se hace ciencia, se hace experimentos ya, una distinción fundamental entre ellos los científicos que han descubierto en la parte analítica en los tipos de errores son tres, ¿ya? Entre estos tipos de errores, ¿no? Los más comunes, ¿no? Uno es el de los errores crasos, ¿ya? Crasos. Este no es casos, ya crasos. Los errores crasos, aleatorios y sistemáticos. Estos tres tipos de errores son los más comunes cuando uno hace experimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los errores crasos, ¿a qué se refiere? Se describen con facilidad, ¿no? Básicamente pueden definirse como errores tan graves que no queda otra alternativa más que abandonar el experimento y empezar de nuevo. Y como ejemplo de esto se podría incluir, por ejemplo, el daño de un instrumento. ¿Me dejo entender? A la avería total de instrumento, que sí, que está dañado el instrumento y que las pruebas que tú hagas, por más que tú trates de perfeccionar, siempre va a tener los valores obtenidos van a estar fuera ¿no? De lo que uno quiere obtener, fuera de un valor que teóricamente tenías que obtener o cercano, ¿me dejo entender? Pues digamos, yo tengo un valor teórico, yo tenía, por decir, 10 ml quiero, digamos, por decir, titular 10 ml de ácido clorhídrico 1 molar, por decir, ¿no? Con 10 ml de hidróxido de sodio 1 molar. ¿Ya? ¿Qué tal mi material? La bureta está rajado, ¿ya? Hay una filtración, por decir, pues hay escape de la solución de la bureta. O mi llave no está asegurado bien, o es que ya tiene un desgaste, y este hace que el líquido que está dentro de la bureta empiece a filtrar, ¿no? Por ese desgaste que tiene la llave. Entonces, los valores que yo voy a encontrar van a ser totalmente erróneos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me va a cumplir con lo que yo estoy queriendo obtener. Siempre va a estar fuera, ¿no? Es del rango, ¿no? ¿Por qué? Porque este instrumento en realidad ya está dañada. Ya no, sí o sí tiene que hacer un cambio de un nuevo instrumento para poder obtener resultados coherentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Sí. ¿O Sí, alguien no ha sí. entendido? A ver, más explícito esto lo voy a hacer ya, para que se entienda. Por decir, ya, este es mi bureta, ya. Este es mi matraz. Erlenmeyer, ya. Yo quiero titular, aquí tengo yo, por decir, en la titulación, 10 ml de ácido clorhídrico, por decir, ¿no? Que es un ácido fuerte. Su concentración, 1 molar, digamos, ¿no? Y aquí tengo, lleno, en esta bureta tengo hidróxido de sodio, ¿ya? En la bureta. Su concentración también es 1 molar. Entonces, por decir esta bureta está rajado de alguna parte, ¿no? No lo sé, no puedes, me estoy inventando, ¿ya? Más o menos para lo que quiero hacerles entender qué es lo que quiero explicar, los errores crasos, ¿ya? Entonces, básicamente, digamos,
tiene rajadura este bureta, ¿no? No está sanito. Entonces, ¿qué tal filtra por ahí el líquido que lo contiene? Mi líquido que está dentro de ahí es hidróxido de sodio de una concentración 1 molar. ¿Ya? Pues yo quiero analizar o yo quiero titular estos 10 ml de ácido clorhídrico, ¿cuánto de hidróxido de sodio me va a gastar? ¿No? Como sus concentraciones son iguales, los 10 ml de ácido clorhídrico debería gastar también 10 ml de hidróxido de sodio, ¿no? Para llegar al punto de equivalencia, ¿no? Porque es 1 a 1, la relación entre la base y el ácido, ¿ya? Entre estos dos, la relación es 1 a 1. Entonces, si yo tengo acá en el matraz 10 ml, entonces debería gastarme también 10 ml del hidróxido de sodio, de esta concentración. Pero como está dañado mi bureta, ¿qué tal esta llave puede que esté gastado, no? Entonces hay una filtración mínima, pero hay. Entonces, en vez de gastar 10 ml o cercanos a los 10 ml que necesita, como las relaciones 1 a 1, entonces me puede, si tengo ese tipo ese tipo de imperfecciones con el material o con el instrumento que estoy utilizando, entonces yo seguramente tal vez puedo sacar 0,95, 0,9, así, ¿no? 0,85, o mejor dicho, perdón, 9,95, por decir, 9,90, ¿no? 9,90, ni siquiera 10 ml clavados. Hasta puedo sacar 8,85, ¿no? Se pueden alejar de esa manera. Entonces mis datos ya no son confiables, ¿no? ¿Por qué? Porque están muy alejados a lo que, al valor que debería ser 10 ml, ¿estamos de acuerdo? Entonces, debido a estos daños que tiene este material, entonces este tipo de valores que yo encuentre, o este tipo de errores que se encuentre muy alejados al valor real, entonces las tengo que desechar, ¿me dejo entender? Por decir esto, ¿no? Varios de esos puedo tener. Entonces, ese tipo de errores ya no son tan graves que no me da otra alternativa que suspender este análisis que estoy haciendo. Ya no tiene validez. ¿Me dejo entender, chicos, eso? ¿Me dejo entender, chicos? Hola, hola. Sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar yo otras alternativas, me dejo entender, para poder determinar los valores que sean coherentes, ya otro tipo de instrumentos, otro tipo de experimentos para poder hacer mi, mi, mi laboratorio experimental, ¿ya? A eso se refiere con la avería que dice con la avería de lo que es el instrumento o de las cosas que se está utilizando, ¿ok? Y al mismo tiempo dice también la caída o el desarmamiento accidental de una muestra muy importante, o descubrir durante el desarrollo de un experimento que un reactivo que se suponía que tenía que ser puro, en realidad estaba contaminado, ¿ya? Entonces, estos detalles son los que hacen que aparezcan ese tipo de errores, ya los errores crasos. Y tales errores que ocurren ocasionalmente, incluso en los laboratorios mejor controlados o que tienen un control estricto, normalmente se conoce con mucha facilidad, ¿no? En consecuencia, en nuestro análisis solo tenemos que distinguir con detenimiento entre los errores aleatorios y los sistemáticos. Osvaldo, te escucho. Adelante, Osvaldo. Sí, Inge, dime. ¿Has levantado la mano? No, es que ¿Qué ha he pasado? apretado error del dedo. Ah, ya. Ya. Ok, continuamos. Puedes apagar ok. Podemos hacer mejor esta distinción mediante el estudio cuidadoso de una situación experimental real. ¿Ok?
Por decir, 4 estudiantes, ya, los estudiantes son A, B, C y D, ¿ok? Realizan un análisis en el que titulan exactamente 10 ml de base de una concentración 0,1 molar con ácido clorhídrico exactamente igual, ¿no? 0,1 molar. Ya. Se titulan 10 ml, dice, ¿no? Con ácido clorhídrico de 0,1. Ambos son las concentraciones la misma, 0,1, 0,1. Cada uno realiza 5 réplicas, ¿no? Entonces, cada uno va a hacer 5 veces la misma titulación, ¿ya? Con la misma cantidad de 10 ml. A eso se refiere cuando decimos 5 réplicas, ¿ya? Del análisis. Y obtienen los resultados que se muestran en la tabla 2.1. Esta es la tabla en realidad, ¿no? Entonces, básicamente aquí, los resultados, el estudiante A obtiene 10,08 en la primera prueba, en el segundo 10.11, en la tercera 10.09, en la cuarta 10.10, en la quinta 10.12. Estos son los valores que ha obtenido el estudiante A. ¿Okay? Ahora, el estudiante B ha obtenido los siguientes resultados, igual ha hecho 5 réplicas. 9.88, 10.14, 10.02, 9.80, 10.21. Igual ha hecho 5 pruebas. Enseguida se va a cortar, chicos. Van a volver a entrar, por favor.